Nadie creía estas historias de James Coburn hasta que vieron esto. ¿Qué pasaría si te dijera que un actor que apenas pronunció 11 palabras en una película se convirtió en una leyenda eterna? O que el mismo hombre, nacido en un garaje destrozado de la Gran Depresión, tomó LSD con Cary Grant y entrenó artes marciales con Bruce Lee. Prepárate, porque el tipo cool de Nebraska, ese que cobró $500,000 por decir solo 2 palabras y luego echó a productores de un set para dirigir una película él mismo, tiene un historial tan salvaje que nadie lo creyó. Hasta ahora, él es James Coburn y estas son sus 10 historias más increíbles, todas documentadas. Sumerjámonos 11 palabras que lo hicieron leyenda. 1960. Un joven actor llega a un set en Cuernavaca, ahí México. Llevaba 7 años machacando la televisión, cada western que puedas nombrar. ¿Recuerdas? Wanted, Dead or Alive, con Steve McQueen, The Rifleman, Bonanza, Wagon Train, Rawhide. Incluso fue la víctima de un asesinato en Perry Mason 2 veces. Él es James Coburn. Nació el 31 de agosto de 1928 en Laurel, Nebraska. Su padre tenía un garaje que la Gran Depresión pulverizó. La familia se mudó a Compton, California. El joven Jimmy hizo cada trabajo en el cine local: conserje, taquillero, acomodador. Absorbía cada película que parpadeaba en esa pantalla. Después de un paso por el ejército, donde condujo camiones en Texas y narró películas de entrenamiento en Alemania Occidental, llegó al Los Angeles City College. Su compañero de clase era un tal Robert Vaughn. ¿Recuerda ese nombre? Estudió con Jeff Corey en Hollywood. Allí, uno de sus compañeros era James Dean. Luego fue a Nueva York a entrenar con Stella Adler. Su primer gran éxito fue un comercial de Remington Razor. Bromeó diciendo que venció a otros 12 candidatos porque tenía más dientes para mostrar en cámara. Ahora, aquí está el detalle. Mientras estudiaba con Adler, Coburn había visto Los 7 samuráis de Akira Kurosawa 15 veces. Estaba obsesionado con el espadachín silencioso, Kyuso. Mínimas palabras, máxima presencia. Cuando se enteró del remake americano, Los 7 Magníficos, estaba desesperado por el papel de Britt, el experto en cuchillos. El papel ya había sido rechazado por Sterling Hayden y John Ireland. Entonces, Coburn se topó con su viejo amigo de la universidad, Robert Vaughn, o en una calle de Los Ángeles. Vaughn ya había sido elegido. Recomendó a Coburn al director, John Sturges. Lo que Coburn hizo con ese papel es algo que ya no se ve. Pronunció solo 11 líneas de diálogo en toda la película, 11, y se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine western. Esa escena de presentación donde Britt despacha tranquilamente a un pistolero con un lanzamiento de cuchillo relámpago, apenas despertando de una siesta. Si la viste en un cine en 1960, nunca la olvidaste. Eli Wallach, quien interpretó al villano Calvera, lo dijo perfectamente. Coburn era uno de esos esos tipos tranquilos, lo que encajaba muy bien con su personaje silencioso, pero un lanzador de cuchillos de gran habilidad. 11 palabras y una carrera. Peino había nacido 2 y rechazó a Sergio Leone 2 veces y cambió la historia del cine. Esto te hará frotarte los ojos. En 1964, el director italiano Sergio Leone estaba eligiendo el reparto para un western de bajo presupuesto que se filmaría en España. Quería a James Coburn para el papel principal. Coburn leyó el guión, le gustó, luego le dijo a Leone: su precio, demasiado dinero. Leone no podía permitírselo. El papel fue para un actor de televisión llamado Clint Eastwood. La película fue... Por un puñado de dólares, convirtió a Eastwood en una estrella global de la noche a la mañana. Ahora, pensarás que Coburn aprendió la lección. No fue así 4 años después, en 1968. Leone volvió. Esta vez era Hasta que llegó su hora, uno de los mejores westerns jamás hechos. Leone quería a Coburn de nuevo. Una vez más, Coburn pidió demasiado dinero. El papel fue para Charles Bronson. Piensa en eso por un segundo. Las 2 actuaciones más icónicas del spaghetti western en la historia del cine fueron ofrecidas primero a James Coburn.
Ambas se perdieron porque se puso un precio inalcanzable. Leone finalmente consiguió a su hombre para Agáchate, maldito, en 1971. Coburn interpretó a John Mallory, un experto en explosivos del IRA, atormentado. Atrapado en la Revolución Mexicana, pasó 5 semanas en Irlanda preparándose para el papel. Absorbiendo la cultura, Ennio Morricone compuso la banda sonora. Y aquí hay un detalle que te dice lo importante que fue este proyecto. Morricone rechazó La Naranja Mecánica para trabajar en él. La película fue inicialmente una decepción, pero el tiempo ha sido amable. Múltiples críticos ahora consideran la actuación de Coburn como, posiblemente, su mejor trabajo. Tuvo que esperar 7 años y 2 oportunidades perdidas, pero Leone finalmente capturó en celuloide lo que siempre había visto en aquel larguirucho de Nebraska. 3. Tomó ILS con Cary Grant en la consulta de un psiquiatra. 10 de diciembre de 1959. James Coburn entra en la consulta del Dr. Oscar Janiger en Los Ángeles. Janiger dirigía el experimento más largo y continuado con LS en sujetos humanos en un entorno no clínico, de 1954 a 1962. Esto fue años antes de que la contracultura siquiera tuviera un nombre. Coburn tomó 200 microgramos de LSD ese día. En su formulario de admisión escribió su razón para ofrecerse como voluntario. Y quiero que escuches esto exactamente como lo escribió. Medir mi conciencia actual. ¿Dónde estoy y hacia dónde puedo ir? Eso no es un chico de fiesta de Hollywood hablando. Eso es un filósofo. Entre sus compañeros de estudio estaban Cary Grant, Jack Nicholson, Dennis Hopper, Aldous Huxley y Anais Nin. Algunas de las mentes más brillantes del siglo XX, todas sentadas en la consulta de un psiquiatra en Los Ángeles, explorando legalmente los límites de la conciencia humana. Coburn diría más tarde que el LSD realmente me despertó a ver el mundo con una profundidad de objetividad. Aunque fue una experiencia subjetiva, te abría la mente a ver las cosas de nuevas maneras. Un perfil de The Globe and Mail lo describió como New Age antes de que existiera el término. Y no se equivocaban: círculos de tambores, tocando gongs, budismo, zen, budismo, tibetano, meditación sufí, yoga, coleccionando arte budista sagrado. Narró un documental sobre el 16º Karmapa, la cabeza de un importante linaje budista tibetano. La biografía autorizada, publicada en 2022, se llama Dervish Dust. Es una referencia a los derviches giradores sufíes. Si lo recuerdas solo como otro tipo duro de los 60, o no conocías a James Coburn en absoluto. 4. Entrenó con Bruce Lee durante 3 años y le dio el consejo que lo cambió todo. Se conocieron a finales de los años 60 en una fiesta, probablemente en casa de Steve McQueen. Bruce Lee demostraba su famoso puñetazo de 1 pulgada. Coburn observó y quedó cautivado. Inmediatamente buscó instrucción privada. Según el biógrafo de Bruce Lee, Matthew Polly, Coburn se convirtió en el estudiante de Hollywood más dedicado de Lee. Más de 106 lecciones privadas durante 3 años en Jeet Kune Do. Incluso convirtió una habitación de su casa en un gimnasio, replicando el espacio de entrenamiento de Lee. Lee lo apodó el filósofo. Y eso lo dice todo. McQueen era el atleta, Coburn el pensador. El compañero de entrenamiento de Lee, Dan Inosanto, y una vez citó a Lee comparando así los dos: me gustaría que Steve McQueen fuera un poco más como Coburn y Coburn un poco más como Steve McQueen. Juntos crearon algo extraordinario. Lee, Coburn y el guionista ganador del Oscar, Stirling Silliphant, trabajaron 3 días a la semana, 2 horas por sesión, en un guión llamado La Flauta Silenciosa. En una carta fechada el 4 de marzo de 1969, Lee lo llamó Proyecto Lang, que significa hermoso en chino. La historia seguía al personaje de Coburn en busca de un libro de iluminación. Las páginas del libro serían espejos, porque la iluminación viene de dentro. En enero de 1971, los 3 volaron a la India para una búsqueda de localizaciones de 10 días. El viaje fue un desastre. A Lee le irritó que el personal del hotel le diera a Coburn la habitación más bonita. Lee tarareó canciones pop durante horas en el coche. Coburn concluyó que la India no era por adecuada para filmar y se retiró. Warner Bros. Descartó el proyecto. Pero antes de todo eso, Coburn le dio a Lee un consejo que cambió el curso del cine de artes marciales para siempre. Le dijo a Lee:
Vuelve a Hong Kong y haz películas del sudeste asiático. Serás una estrella enorme. Lee se resistió. Pero quiero trabajar aquí. Coburn insistió. ¿Quieres ser una estrella de cine, verdad? Lee pensó por un momento y dijo, quiero ganar más dinero que Steve McQueen. Lee siguió el consejo de Coburn. Bai fue a Hong Kong y se convirtió en la mayor estrella de artes marciales en la historia del cine, La flauta silenciosa. Finalmente se hizo como Círculo de Hierro en 1978. David Carradine reemplazó a Lee. Jeff Cooper reemplazó a Coburn. No fue lo mismo. 5 cargó el ataúd de Bruce Lee y pronunció el elogio fúnebre. 20 de julio de 1973. Bruce Lee muere en Hong Kong. Tenía 32 años. 10 días después, el 30 de julio, Coburn fue uno de los 6 portadores del féretro en el funeral de Lee en Seattle. Los otros eran Steve McQueen, Dan Inosanto, Taki Kimura, Peter Chin y el hermano de Lee, Robert Coburn, pronunció el elogio fúnebre. Y si nunca has escuchado estas palabras, escucha con atención. Adiós, hermano. Ha sido un honor compartir este espacio y tiempo contigo. Como amigo y maestro, me has dado mucho. Has unido mi ser físico, espiritual y psicológico. Gracias, que la paz esté contigo. El biógrafo Marshall Terrill describió la escena como intensamente emotiva. Señaló que McQueen fue el único que no lloró ni mostró sus emociones. Piensa en eso. Los hombres más duros de Hollywood, a su de pie alrededor de un ataúd, y el tipo cool de Nebraska. Fue quien encontró las palabras años más tarde, cuando alguien intentó revivir La flauta silenciosa. La respuesta de Lee desde más allá de la tumba aún resonaba. Antes de la ruptura, antes de su muerte, Lee les había dicho a Silliphant y Coburn, ahora no pueden pagarme. Tenía razón, nadie podía 6, le pagaron $500,000, por decir 2 palabras. Si veías televisión a finales de los años 70, escuchaste esto. Schlitz Light, 2 palabras. Eso es todo. Aquí está la historia. Schlitz le ofreció a James Coburn un contrato como portavoz. Él dijo que no. Ellos insistieron. Él hizo lo que pensó que era una contraoferta absolutamente absurda. Diría solo el nombre del producto. 2 palabras. Nada más. Ni yo bebo Schlitz Light, ni me gusta Schlitz Light. Solo el nombre. Por $500,000. En dinero de hoy, eso es aproximadamente $2,5 millones. Schlitz aceptó. En Late Night with David Letterman, Coburn describió que agonizó durante horas sobre la forma de pronunciar esas palabras, toma tras toma, Schlitz Light, o quizás Schlitz Light, o Schlitz Light. Trataba esas 2 palabras como si fueran Shakespeare. Ahora, si recuerdas esos días en que la voz de un hombre realmente significaba algo en un comercial, apreciarás lo que sucedió después. Ese barítono grave, diciendo solo 2 palabras, se convirtió en una de las campañas publicitarias más reconocidas de la época. Chevrolet lo contrató más tarde para su campaña de voz en Off Like a Rock, como una roca, de 1998 a 2002. Porque cuando James Coburn decía algo, incluso 2 palabras, le creías. Y aquí hay otra cosa que la mayoría de la gente no sabe. Su querido Ferrari 250 GT Spider California de 1961, el 13º de solo 56 jamás construidos, que poseyó durante 24 años, fue finalmente subastado en 2008 por $10,894,400. Eso fue un récord mundial por el precio más alto jamás pagado en una subasta de automóviles. El hombre sabía el valor en las palabras, en los coches, en todo 7. Apareció en una de las portadas de álbum más famosas del rock en un estado de niebla de sustancias. 28 de octubre de 1973, Osterley Park, Londres Oeste. Un grupo de personas vestidas de convictos se paran bajo la luz de un proyector de prisión mientras un fotógrafo dispara. El álbum es Band on the Run de Paul McCartney y Wings, uno de los discos más vendidos de los años 70. Y ahí, en la portada, junto a McCartney, Linda McCartney, el presentador Michael Parkinson, el boxeador John Conte, el político Clement Freud, la leyenda del terror Christopher Lee y el artista Kenny Lynch, está James Coburn. Él estaba en Gran Bretaña filmando el proyecto The Internecine Project. McCartney organizó una fiesta. Todos aparecieron.
El fotógrafo señaló más tarde que todo el grupo estaba en una niebla de sustancias después de los festejos. Si tuviste ese álbum, y millones de ustedes lo hicieron, y miraste esa portada 100 veces, Coburn más tarde grabó un testimonio hablado para la reedición del 25 aniversario, porque una vez que eres parte de la historia del rock and roll, no te dejan olvidarlo. Y hablando de inesperadas aventuras creativas, durante una relación de 4 años con la cantante británica Lindsay DePaul, a finales de los 70, Coburn coescribió 2 canciones, Melancholy Melon y Losing the Blues for You. Ambas aparecieron en su álbum de 1979, These Tigers and Fireflies. James Coburn, compositor, ¿quién lo diría?, también fue estrella invitada en El Show de los Muppets, donde le enseñó Zen a Animal. Lo cual, si lo piensas, es lo más James Coburn que ha ocurrido en televisión. 8. Echó a productores de un set y dirigió el final. El mismo James Coburn hizo 3 películas con Sam Peckinpah. Cada una fue más caótica que la anterior, y si viviste la época en que Peckinpah hacía las películas más viscerales e intransigentes del cine americano, sabes exactamente de lo que hablo. La primera fue Mayor Dundee en 1965. Columbia recortó el presupuesto. Solo 2/3 del guión estaban listos cuando las cámaras rodaron y Charlton Heston amenazó a Peckinpah con un sable de caballería en el set. Fue la única vez en toda la carrera de Heston que amenazó a un director. Coburn interpretó a Samuel Potts, un montañés manco, y le encantó cada segundo. Luego vino Pat Garrett y Billy the Kid en 1973. Coburn interpretó al personaje principal frente a Kris Kristofferson como Billy, y Bob Dylan, como el misterioso alias Dylan, compuso la banda sonora, incluyendo Knocking on Heaven's Door. Coburn la llamó su actuación favorita de toda su carrera. Él y Kristofferson se hicieron grandes amigos, tan cercanos que Coburn contribuyó con coros en el álbum de Kristofferson, Who's to Bless and Who's to Blame, pero la verdadera historia es La Cruz de Hierro. 1977, filmada en Yugoslavia, Peckinpah consumía 180 grados de Slivovitz a diario. Perdía días de rodaje cada 2 o 3 semanas. El día 89, los productores intentaron detener la producción antes de que se filmara la escena final. Coburn los echó del set. Luego hizo que Peckinpah filmara un final improvisado. Coburn dirigió eficazmente partes de la película él mismo. A pesar del caos, Orson Welles le envió un cable a Peckinpah, llamándola la mejor película de guerra sobre el soldado raso, desde Sin Novedad en el Frente. La película fracasó en América, pero se convirtió en el mayor éxito de taquilla en Alemania Occidental, desde Sonrisas y Lágrimas. La evaluación de Coburn sobre Peckinpah fue perfecta. Durante unas 3 o 4 horas al día, es un genio. Y la mejor historia de Peckinpah de todas. Durante la producción, Coburn convenció a Peckinpah de ir a Venecia un fin de semana. En el vestíbulo del hotel, se encontraron con Federico Fellini. El maestro italiano insistió en conocer a Peckinpah. Subieron. Peckinpah estaba tumbado desnudo en su cama con una botella de whisky. Coburn presentó a Fellini. Peckinpah se incorporó. Dijo, «Muchas gracias por darnos todas esas maravillosas películas». Y volvió a caer en la cama. Coburn la llamó más tarde la histórica reunión entre 2 de los más grandes directores del mundo. Solo James Coburn podía hacer que eso sucediera. 9. La artritis lo convirtió en piedra y él luchó por recuperarse. Hacia 1979, a los 51 años, a James Coburn le diagnosticaron artritis reumatoide severa. Y lo que sucedió después es algo que necesito que entiendas. Porque si alguna vez has lidiado con esta enfermedad o has visto a alguien que amas lidiar con ella, sabes lo que estoy a punto de describir. Le dijo a ABC News en 1999. Empiezas a convertirte en piedra. Mira, mi mano está retorcida ahora porque los tendones se han acortado. Había tanto dolor que cada vez que me levantaba, sudaba profusamente. En Larry King Live, en 2000, dijo 3 palabras que cuentan toda la historia. No podía caminar. Su mano izquierda se convirtió en una garra retorcida y nudosa, prácticamente lisiada. El hombre que había entrenado artes marciales con Bruce Lee. El hombre que lanzaba cuchillos en Los 7 Magníficos. La presencia física más cool de los años 60.
No podía cerrar las manos. Durante aproximadamente una década, a lo largo de los años 80 y principios de los 90, Coburn estuvo en gran parte ausente de trabajos cinematográficos significativos, limitado a películas para televisión, pequeños papeles, cualquier cosa que no requiriera mucho movimiento. La carrera se había detenido esencialmente. Durante más de 20 años, lo intentó todo. Masajes de tejido profundo, tratamientos electromagnéticos, acupuntura, homeopatía, ayunos prolongados, colonterapias de 13, 15 días seguidos, pruebas de sangre citotóxicas que revelaron alergias a 45 de 70 alimentos probados, imposición de manos. Luego, en 1996, a los 68 años, probó el MSM, metilsulfonilmetano, un compuesto de azufre de tiendas de productos naturales, aproximadamente unos 5 gramos al día. Llamó al resultado nada menos que milagroso. Afirmó que el alivio del dolor llegó en 3 días. El establishment médico se opuso con fuerza. La artritis reumatoide no tiene cura conocida. Había poca evidencia científica que respaldara el MSM. Sus manos todavía estaban visiblemente nudosas. Pero a Coburn no le importó. En Larry King Live declaró: el MSM es mi salvador. No tengo dolor. No necesito un estudio doble ciego con 9,000 personas tomando esto. Yo lo tomé y sé exactamente cómo funciona. Fuera el MSM. En los cambios dietéticos o algo completamente distinto, una cosa era innegable. James Coburn estaba trabajando de nuevo y se dirigía a la actuación de su vida. Ganó el Oscar a los 70 y luego murió, escuchando música. El director Paul Schrader eligió a Coburn en Aflicción, específicamente porque era, en palabras de Schrader, grande físicamente y representaba a otra generación de la masculinidad de Hollywood. Coburn interpretó a Glenn Whitehouse, un padre alcohólico, verbal y físicamente abusivo, cuya rabia tóxica ha envenenado a su hijo, interpretado por Nick Nolte. Fue una actuación brutal e inquebrantable de un hombre cuyas propias manos estaban lisiadas, cuyo cuerpo había pasado por una década de agonía, que tenía todas las razones para hacer un trabajo mediocre y cobrar el cheque. En cambio, Zoe entregó el mejor trabajo de su carrera 21 de marzo de 1999, la 71ª edición de los premios de la Academia Dorothy Chandler Pavilion. Kim Basinger abre el sobre al mejor actor de reparto. Los nominados: Robert Duvall, Ed Harris, Jeffrey Rush, Billy Bob Thornton y James Coburn. Ganó a los 70 años. Después de más de 40 años en la industria, más de 70 películas, fue su primer y único Oscar. Su discurso fue puro Coburn. Llevo haciendo este trabajo más de la mitad de mi vida y supongo que por fin lo hice bien. Algunas las haces por dinero, otras por amor. Este es un hijo del amor. Se lo dedicó a su esposa, Paula. Detrás del escenario acunó la estatuilla y exclamó: ¡Wow! Es genial. Siguió trabajando hasta el final. Puso voz a Henry J. Waternoose, tercero en Monsters, S.A. de Pixar en 2001, presentándose a una generación que nunca la había visto. Los 7 Magníficos. Hizo El hombre de los Campos Elíseos con Andy García en 2002. Luego, el 18 de noviembre de 2002, el mismo día en que se publicó un artículo del Daily News sobre su milagrosa recuperación de la artritis, James Coburn sufrió un ataque cardíaco masivo en su casa de Beverly Hills. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde. Él y Paula escuchaban música juntos. Paula dijo que murió en sus brazos. Tenía 74 años. Su manager, Hillard Elkins, dijo que era un tipo que parecía casual, pero estudiaba, trabajaba y entendía el personaje. Andy García lo llamó la personificación de la clase, el más cool de los cool. Está enterrado en el Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles, el mismo cementerio que Marilyn Monroe y Dean Martin. Su lema personal en sus últimos años fue: sigue adelante con valentía. Lo llevaba consigo a cada set de filmación. ¿Recuerdas esas 11 palabras? Ahí es donde empezó todo. Un niño de un garaje destrozado, de la era de la depresión, en Nebraska, trabajando en cada puesto de un cine de Compton, estudiando a un espadachín japonés 15 veces en un aula de Nueva York, esperando que Robert Bond pasara por una calle de Los Ángeles. 11 palabras en Los 7 Magníficos, 2 palabras para Schlitz y 40 años de la vida más documentada, verificada y extraordinaria que cualquier actor haya vivido.
Tomó el ETC de Conan Cary Grant. Entrenó artes marciales con Bruce Lee y luego le dijo ¿a dónde ir para volverse inmortal? Rechazó a Sergio Leone 2 veces y accidentalmente creó las carreras de Clint Eastwood y Charles Bronson. Cargó el ataúd de Bruce Lee y encontró las palabras cuando nadie más pudo. Le pagaron $500,000 por 2 palabras. Echó a productores de un set de filmación. Apareció en la portada de Band on the Run. Vio su cuerpo convertirse en piedra y luego ganó un Oscar a los 70. Y murió en los brazos de su esposa, escuchando música, con un lema que decía todo sobre cómo había vivido. Sigue adelante con valentía. Si recuerdas a James Coburn, si recuerdas esa sonrisa, esa voz, esa elegancia sin esfuerzo que nadie ha podido replicar desde entonces, déjanos un comentario. Dinos, ¿cuál fue tu película favorita de Coburn? ¿Fue Los 7 Magníficos, El Gran Escape, Flint, Agente Secreto, Pat Garrett y Billy the Kid? ¿O fue Aflicción la que finalmente le dio lo que había ganado durante 4 décadas? Pulsa el botón de suscribirte, porque las historias detrás de las estrellas que creciste viendo son las que vale la pena contar. Y la de James Coburn fue una de las más grandes.